Lectura del libro de Jeremías. Oí la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Jeremías, uno de los profetas importantes del Antiguo Testamento, como tantos otros, había sido perseguido, y él en concreto muy perseguido por los de su tiempo, tanto por los jefes del pueblo como por los demás
compañeros y hasta sus familiares y amigos, como él mismo aquí delataba. Mis amigos acechaban mi traspié. Quisieron matarle en más de una ocasión. Lo tuvieron preso con las manos metidas en un cepo. ¿Y todo por qué? ¿Qué había hecho de malo Jeremías? Bueno, siendo un hombre como los demás, por supuesto tendría sus defectos y sus equivocaciones, pero digamos que no era por eso por lo que le trataban mal, sino porque hablaba lo que Dios le encargaba. Y lo que Dios le encargaba era denunciar los pecados contra la alianza de Dios, denunciar a su pueblo su falta de fidelidad al amor a Dios. Y por esto molestaba. Y como molestaba, quisieron eliminarlo. Se convierte así Jeremías en una figura de lo que iba a ocurrir con caracteres mucho más graves con la persona de Jesús. Venimos leyendo en estos últimos días los pasajes del Evangelio de San Juan, de los acontecimientos que precedieron a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, donde podemos ir viendo cómo el ambiente se fue enrareciendo en torno a él. Las acusaciones, los intentos de detenerle, cada vez más fuertes. Y por otro lado Jesús, en lugar de, diríamos, disimular su condición, de su persona, cada vez hablaba más claro acerca de quién era él, lo que provocaba más todavía deseos de perseguirle. Y una vez más hay que preguntar ¿por qué? Jesús mismo, con toda delicadeza y finura, les dice cuando quieren apedrearlo: os he mostrado muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En una ocasión había dicho: ¿quién podrá argüirme o a denunciarme por pecado? El pecado que le atribuyen no es un pecado, porque Cristo no está blasfemando, está diciendo la verdad. Una verdad de la que ofrece pruebas, los signos que realiza, las obras que el Padre le encarga realizar. Esas obras, evidentemente, son las curaciones de enfermos de toda clase, incluso el haber devuelto la vida a algún muerto, y mostrando la misericordia inmensa del Padre Dios, acercándose de manera especial a los que más lejos están de Él, a los pecadores, llamando e invitando a todos a vivir en el amor de Dios. Esas son las obras que Jesús ha realizado, muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas le querían apedrear? Por una que no era una obra mala, blasfemas. Y Jesús, siguiendo el ejemplo de cómo arguían, cómo dialogaban y discutían los maestros de la ley, cita un pasaje del Antiguo Testamento: yo os digo, sois dioses. La Escritura no puede fallar, y si eso se lo dice a quienes vino la palabra de Dios, a los profetas, ¿cómo decís vosotros que blasfemo porque me llamo Hijo de Dios? Y aquí llega Jesús al punto principal. Me llamo Hijo de Dios. ¿Lo soy o no lo soy? ¿Lo creéis o no lo creéis? Es el punto fundamental de la fe. ¿Lo creéis o no lo creéis? Y Jesús apela a las obras. Si no hago las obras de Dios, las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, si no me creéis a mí, creed a las obras. Son un argumento clarísimo
de que sí vengo de Dios y no de Satanás, como algunas veces ellos le acusaron. No son obras de Satanás, son obras de Dios. Creed a las obras, fiaos de ellas y así llegaréis a la conclusión de que no estoy diciendo una mentira. Porque esto que hago yo no lo hacen nada más que algún profeta hizo algún signo de este tipo, pero no en su nombre, sino siempre con la autoridad de Dios, mientras que Jesús, en su propio nombre, realiza todo esto. Y no una vez, sino muchas. Todo esto nos lleva a descubrir los motivos oscuros, secretos, por los que, en definitiva, mataron a Jesús. Era, sobre todo, envidia. No cabe la menor duda que los maestros de la ley de entonces, los fariseos, escribas, les hubiera gustado gozar de la misma posibilidad que tenía Jesús de curar enfermos y atraerse así la voluntad de la gente. ¿Cómo les hubiera gustado a ellos tener la misma autoridad en sus palabras que tenía Jesús? ¿Cómo les hubiera gustado ser como era Él, ganándose el favor y el cariño de la gente? Pero no lo eran y le tenían envidia. Y desde luego esa envidia les cerraba el corazón y la mente de tal manera que no podían reconocerlo como lo que Él decía ser el Hijo de Dios. Pues vengamos a nuestro tiempo, donde el mismo drama sigue teniendo lugar, porque Cristo, vivo para siempre, resucitado y vivo por lo tanto, viviendo entre nosotros y viviendo de una manera especial en aquella obra que Él ha realizado precisamente para perpetuar su presencia en medio del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, había prometido Jesús a sus discípulos, pues ese drama se sigue desarrollando en medio de nuestro mundo. La Iglesia, en nombre de Cristo, sigue proclamando que Él es Dios, Él es el único Salvador, y de nuevo el rechazo de la humanidad. Y de nuevo la pregunta de Cristo: os he seguido haciendo a través de estos siglos muchas obras buenas. Muchas. ¿Por cuál de ellas queréis quitarme de en medio? ¿Qué mal os he hecho para que no queráis que mi imagen crucificada esté en las paredes de las clases, de los hospitales o de los edificios públicos? ¿Qué mal os he hecho para que queráis impedir a mis discípulos que me den culto público? ¿Qué mal os he hecho para que a toda costa queráis que no se enseñe mi mensaje acerca del amor fraterno, acerca del perdón de las ofensas, acerca del Dios misericordioso? ¿Qué mal os he hecho para que queráis impedir que mi mensaje llegue a todos los hombres? ¿Qué os molesta de mí? Y de nuevo son oscuros los motivos por los que nuestro mundo de hoy rechaza a Cristo, su obra, y rechaza. Aquí podrían tener más razón a los que le seguimos o intentamos seguirle. Tendrían alguna razón porque efectivamente somos pecadores. No podemos decir que nosotros seamos como Cristo, pero es que no nos anunciamos a nosotros. La Iglesia no se anuncia a sí misma como si fuera ella la salvadora. Anuncia a Cristo. Y aun cuando seamos indignos de hacerlo por nuestros propios pecados, es a Cristo a quien anunciamos. Es Él. Y en el fondo es a Él al que se está persiguiendo y al que se está impidiendo el seguir hablando y llamando a la salvación a las gentes. Un gran drama. Por eso cuando la semana que viene si contemplemos las escenas del Jueves Santo, del Viernes Santo, la resurrección,
no estaremos contemplando un recuerdo de algo que ocurrió hace muchos años. No, seguimos contemplando la pasión de Cristo que se sigue desarrollando hoy, porque hoy está sufriendo en todos los que sufren. Sigue sufriendo injusticias en todos los que son tratados injustamente. Sigue pasando hambre y sed en los hambrientos y los sedientos. Sigue siendo odiado en todos aquellos que son odiados y echados fuera de los límites de la sociedad. Es una pasión que sigue ocurriendo hoy. Acojámonos a nuestra Madre la Virgen. Antiguamente se celebraba en este viernes, el viernes de Dolores, de Nuestra Señora Dolorosa. Hoy tiene su fiesta principal en septiembre, aunque se permite seguirla celebrando también el día de hoy. A ella nos acogemos, digo, para que nos enseñe cómo vivir estos próximos días. No deben ser para los cristianos días de asueto, de vacaciones y de ocio. No. No viviríamos entonces lo que debería centrar nuestra atención. Debemos centrarnos en la contemplación de este Cristo rechazado por la humanidad, pero que sigue ofreciendo a esa misma humanidad el perdón, la conversión. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos invita a mirar su corazón destrozado, abierto de par en par por la lanza del soldado, para que veamos esas últimas gotas de agua y sangre derramadas por la salvación de la humanidad y por el perdón de nuestros pecados. Y sobre todo debemos contemplar a Cristo que, victorioso por encima del pecado y de la muerte, nos ha conseguido también para nosotros la victoria, para que no temamos más tanto a nuestra propia muerte, sino que en ella podamos ver el inicio de ese proceso que terminará, si Dios quiere y su misericordia lo permite, llevándonos a vivir para siempre junto a nuestro Padre Dios.